Está por iniciar un espacio alternativo. Presentamos un programa especial. Por la vida, lo que sea. Sintonizas a Radio La Wicom. Comunicación para la liberación. Estamos en Radio La Wicom, Comunicación para la Liberación, transmitiendo desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones. José Gregorio Linares, Ali Ramón Rojas Olaya, en este su programa Bolívar versus Monroe. Estamos viviendo, José Gregorio, momentos muy complejos, momentos en que cada vez necesitamos más el optimismo de un Arrimiro Gabaldón, el optimismo de un Aquiles Nazoa, porque no es fácil. Nosotros estamos acá transmitiendo en duelo, con muchos compañeros fallecidos, con su mamá, con sus hijos sepultados. Y la verdad es que cuesta hacer este tipo de programa, pero es nuestra obligación hacerlo porque estamos en una universidad que precisamente comunica. Y cuando se trata de comunicar es en cualquier de las situaciones. José Gregorio, cuando veníamos en el camino, tú me hablaste de tu hermano. El hermano de José Gregorio, yo tengo el honor de conocerlo. Le llamamos cariñosamente papi. Y él es uno de esas personas que va a tu casa, friega, lava, hace cocina. Realmente es un verdadero servidor público. José Gregorio, ¿qué ha hecho tu hermano en La Guaira? Él que vive allá, por cierto. Vive allá y vive en Caracas. Y vive en Caracas también. Alguien decía que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero también el accionar del pueblo es la expresión también de la voluntad divina y de la voluntad de los seres humanos. Mi hermano José Félix, lo voy a colocar como ejemplo de cómo actúa el pueblo venezolano ante una desgracia. Él tiene una casa en Caracas y tiene un apartamento en La Guaira. Estaba casualmente en Caracas cuando se dio el sismo. Pocos días después se fue a La Guaira. Allá encontró que uno de los edificios que sobrevivió a esta terrible tragedia es el edificio donde él vive. Pero por dentro aquel edificio que está de pie, por dentro está totalmente destruido. ¿Y qué encontró? Encontró una cantidad de mujeres allí que preparan la comida, que organizan la merienda. Encontró una cantidad de hombres que se organizan para sacar los escombros. Encontró una cantidad de personas que viven en carpas y ejercen lo comunitario para ayudarse unos a otros. Encontró con que hay momentos para el dominó, momentos para el sancocho. Incluso, como él me dice, una tragedia también te da espacio para la comunión y para la alegría. ¿Y qué es lo que están haciendo toda esa gente allá en La Guaira, en Caraballeda? Están en medio de esta tragedia buscando la esperanza. Es lo que dice el famoso psiquiatra Víctor Frank, quien fue encerrado en los campos de prisión de los nazis, que decía que un ser humano en medio de una tragedia tiene que tener esperanza en primer lugar. La esperanza de qué voy a hacer yo cuando salga de esta tragedia. Y hoy es lo que estamos haciendo los venezolanos, como mi hermano José Félix. ¿Qué vamos a hacer para salir de esta tragedia? Porque tenemos un porvenir luminoso que fraguar con nuestras manos, con nuestros brazos, con nuestra alegría. Y así es el pueblo venezolano. Los rescatistas que han venido a Venezuela, incluso se han ido agradecidos. Había uno que decía, nosotros trajimos comida, pero no pudimos comernos nuestra comida porque el pueblo venezolano, en medio de su desgracia, nos daba comida, nos daba bebida, nos daba el abrazo, nos daba el aplauso, nos daba la gratitud. Entonces nosotros podemos decir, Ali,
como mi hermano José Félix, así hay cientos de miles de venezolanos, de venezolanas que están, cada quien desde su puesto de combate. Aquí lo vemos en la Huicón, una cantidad de muchachos y muchachas haciendo este programa de radio que no se hace solo. Aquí estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una hermosa mujer. Así estamos, cada uno en lo que sabe hacer. ¿Y qué nos orienta? Nos orienta, Ali, es la alegría. Y nos orienta, es la esperanza. O sea, un terremoto, por muy terrible que sea, no puede dejar de enseñarnos que, como dicen en los barrios, para adelante es para allá. O sea, la tragedia está allí, pero nosotros vamos a salir con más fuerza que nunca de esta tragedia. Eso es así, José Gregorio. Tenemos claridad. Tu hermano es uno de esos héroes de la cotidianidad. Sí. Yo creo que tu hermano representa lo que es en esencia el venezolano. Fíjate tú, José Gregorio, mi hija, Erika Rojas. Mi hija es estudiante de arte de la Universidad Central de Venezuela, está graduada en diseño de moda y ella se fue a trabajar, a escoger la ropa que la gente está enviando. Es un centro de acopio en la Universidad Central, entonces mucha gente manda ropa y ella lo que se encarga es escoger la que es de dama, la que es de niño, la que es para dormir, todo ese tipo de cosas. Pero hace unos días atrás le hicieron una propuesta un poco dura. Le dijeron: Erika, necesitamos que hagas también unas bolsas mortuorias. Porque hay que encerrar, hay que meter los cuerpos. Son de varios tamaños, son 3, 4 tamaños, son bolsas negras que tienen un cierre en el medio. Mi hija tragó hondo y me dice: papá, pero si yo no lo hago, alguien lo tiene que hacer. Y ese trabajo es importante, porque podría haber una crisis sanitaria si esos cuerpos no se meten en esa respectiva bolsa, no se hace un trabajo de ADN importante, porque hay unos cementerios, unos camposantos en La Guaira que están numerados con la posibilidad que en algún momento venga alguien y diga: allí está mi hijo, allí está mi papá, mi mamá. Entonces cruzan los ADNs y bueno, y tienes la posibilidad de saber que ahí está el cadáver de tu ser querido. Pero tú te imaginas, José Gregorio, tú que conoces a mi hija, que te asignen esa tarea y que bueno, hay que hacerla. Hay que hacerla. Un poema de Benedetti, de Mario Benedetti. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, porque esta tormenta también va a pasar,
te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habéis soñado. Esta tormenta que nos ha tocado a nosotros en Venezuela, que ha sido una tormenta múltiple. Recuerden que nosotros el 3 de enero sufrimos el ataque violatorio del derecho público internacional y fue secuestrado un presidente que tenía inmunidad. Recordemos que a este país le han aplicado más de 1000 medidas coercitivas unilaterales. Recordemos que en este país ha habido una campaña terrible inflacionaria que afectó la vida del ciudadano común. Entendamos que nosotros somos un país que por mucho tiempo ha estado bloqueado. Y en medio de todo esa debacle, podría hablar de los ataques, el asedio contra Venezuela. Nosotros somos un pueblo alegre, un pueblo festivo, un pueblo que siempre sabe estar a la altura de las circunstancias. Y no nos vamos a rendir. Les voy a poner un ejemplo como historiador. Ustedes saben, lo dijimos en el programa pasado y lo repetimos ahora. En marzo de 1812 hubo un doble terremoto aquí en Venezuela y aquello fue una devastación terrible. Eso fue en el 12. Eso contribuyó, no fue lo decisivo, pero eso contribuyó a la caída de la Primera República. Pero luego Bolívar se va a Cartagena y viene en campaña admirable y toma el poder en el 13. Luego, pasados los años, pasados unos meses, cae la Segunda República y llega Pablo Morillo a América y acaba con todos los brotes de insurgencia que había en aquel momento en América del Sur. Pero luego las fuerzas patriotas se reorganizan y en el 17 ya está Bolívar nuevamente con un grupo importante de venezolanos en el contraataque y ya en el 19 se hace el Congreso de Angostura y Bolívar nos propone su proyecto, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Y eso que apenas era como un sueño irrealizable, parecía irrealizable, porque buena parte del territorio estaba en manos de los realistas, ese sueño, más el sueño de crear una sola república, que iba a ser la República de Colombia, conformada por lo que hoy es Venezuela, con el Esequibo, lo que hoy es Colombia con Panamá y Ecuador. Ese sueño, el de la mayor suma de felicidad posible, y el sueño de un solo territorio, luego a los pocos años se alcanzó. En el 19 ya por ley fundamental se había creado ese territorio y en el 21 se dio la batalla de Carabobo y salieron los españoles, las autoridades españolas de Venezuela, y luego vino la campaña del sur y en el 24 ya éramos libres del dominio español. ¿Qué quiero significar con esto? Por muy grande que pueda ser una tragedia para un pueblo, cuando somos pueblos poderosos, somos capaces de sobreponernos a las tragedias. Eso no es una arrogancia de nosotros como venezolanos. Es que le queremos decir al mundo que nosotros sabemos en lo que estamos en una situación difícil, comprometedora, pero nosotros vamos a salir airosos porque hay muchas Éricas en este país, hay muchos José Félix en este país y cada quien está haciendo lo que le toca hacer. ¿Y qué es lo que le toca hacer? Arrimar el hombro para que el otro pueda seguir adelante, evitar que el otro se caiga y si se cae, ayudarlo a levantarse y poner la mano uno también dispuesto a que te ayuden cuando tienes que levantarte. Y eso es propio de nuestros pueblos, Ali. Los pueblos de América del Sur hemos pasado por situaciones muy difíciles, huracanes, tormentas, diluvios, y nos estamos levantando y nos seguiremos levantando porque hay que ver la historia en el largo plazo, como decía Fernand Braudel. En el largo plazo, ¿quiénes triunfan siempre? Tú me lo decías también cuando veníamos en el camino. Triunfan los pueblos y esto es un pueblo que en medio de la tragedia también va a triunfar. Eso es importante,
José Gregorio. Recordar el terremoto de 1812, pero recordar también lo que vino después de 1812. Es decir, siempre después de cada oscuridad, viene un amanecer siempre. Hay siempre una esperanza. Y bueno, nosotros acá en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que estamos en plena celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico que se hizo en Colombia, particularmente en Panamá, en nuestro país, pero también estamos pasando por estos momentos difíciles, estos momentos donde ya recordamos a un Benedetti, donde tenemos que tener presente siempre un mensaje de esperanza y de claridad meridiana como el que nos da en la locución a la poesía Andrés Bello. Estos son momentos importantes para nosotros tomar incluso decisiones. Si hay que hacer una revolución curricular, estos son los momentos para hacer la verdadera transformación en nuestros programas de estudio. Andrés Bello, en esa alocución a la poesía, nos dice: tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa rustiquez desama. Yo creo que en esa frase, José Gregorio, hay tanto. Esa frase es tan clara como la que nos dice Simón Rodríguez: para nosotros es más importante comprender a un indio que a Ovidio. En el programa pasado estuvimos viendo algún marco teórico fundamental de los pueblos originarios sobre los terremotos. Me gustaría hablar en estos momentos, José Gregorio, sobre Simón Rodríguez y el terremoto, porque no fue cualquier cosa lo que vivió Simón Rodríguez en Concepción en 1835, que se encontraba allí, sino también el hecho de que lo nombraran como parte de la comisión. Estamos hablando de la Intendencia de Concepción. El viernes 20 de febrero de 1835, un devastador terremoto de magnitud estimada en 8,5 sacudió la zona centro-sur de Chile a las 11:30 de la mañana. El sismo destruyó por completo la ciudad de Concepción y localidades vecinas como Talcahuano y Chillán. El sismo fue tan violento que no dejó una sola casa o edificio en pie en Concepción. El movimiento se sintió desde Copiapó por el norte hasta la isla de Chiloé. 30 minutos después del terremoto, un fuerte tsunami impactó la costa. Barcos enteros fueron arrastrados hacia tierra y los habitantes debieron huir hacia los cerros cercanos para salvar sus vidas. El primero que relató los hechos fue el coronel Ramón Boza, intendente de Concepción, quien escribió el mismo día del evento el texto En medio de ruinas y escombros al ministro del Interior, Joaquín Tocornal. Vean lo que dice este intendente. A las 11:30 de este día, un terremoto furioso ha concluido con esta población. No hay un templo, una casa pública, un particular, un solo cuarto, todo ha concluido. La ruina es completa, no hay esperanza para Concepción, no hay expresiones que puedan precisar el suceso. Mis palabras parecerán exageradas, pero son ineficaces. Las familias andan errantes y fugitivas, no hay albergue seguro que las esconda. Todo es concluido. Nuestro siglo no ha visto una ruina tan excesiva y tan completa. Este testimonio se conoce porque está resguardado en el Archivo Nacional Histórico de Chile, Ministerio del Interior, volumen 156, del folio 11 al folio 11. Tanto el folio 11 recto como el folio 11 vuelto. Estoy diciendo todo esto porque José Gregorio Linares, además de ser profesor de la Universidad Internacional
de las comunicaciones, es el director del Archivo Histórico de Miraflores. Y leer un texto como esto, que solamente podemos llegar a él porque está resguardado en un archivo, yo creo que José Gregorio, encontrar, por ejemplo, los testimonios, los fax, los cables, los telegramas, cuando el terremoto de 1900. Estamos haciendo un libro sobre eso. Estamos haciendo un libro sobre Cipriano Castro, pero también estamos analizando los documentos que hay en el Archivo Histórico de Miraflores de 1967, cuando el terremoto, aquel terremoto que destruyó parte de Los Palos Grandes, parte de Altamira, que fue muy triste. Entonces yo creo, José Gregorio, que en estos momentos los archivos juegan un papel fundamental. Porque si nosotros no tenemos los archivos, pregunto, ¿cómo podemos leer lo que escribió Ramón Bosa? Fíjate una cosa que me está pasando a mí, hacerlo un poco más testimonial. Yo, en medio de esta tragedia, me he refugiado en la poesía. Y me he dado cuenta que la mejor respuesta ante la tragedia es, en primer lugar, el servicio, estar dispuesto a ayudar a otros, dejarse ayudar por los demás. Pero además, también está la poesía como recurso. Fíjense ustedes, la Guerra Civil Española. Comenzando la Guerra Civil Española, asesinan a uno de los más importantes escritores de aquella época, Federico García Lorca. Había ya producido obras como Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, otros textos extraordinarios de poesía. Y el hecho de ser un poeta, y un poeta contestatario con filiación hacia la República, desencadena el odio contra él. Y viene la guerra civil a partir del 36, ¿y quién se acuerda de los asesinos de García Lorca? ¿Quién queda vivo en el recuerdo? Queda vivo García Lorca y su poesía. Ese mismo año es apresado el rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno, aquel que le dijo a los que seguían a Milán Astray, que era un falangista, le decía, ustedes venceréis, pero no convenceréis. ¿Quién se acuerda hoy de Milán Astray? ¿Quién se acuerda del falangismo? Pero todos nos podemos acordar de ese gran hombre que fue don Miguel de Unamuno, que murió a pocas semanas después, porque el evento fue el 12 de octubre y él estaba muriendo en situación un poco extraña, el 31 de diciembre de ese año. En aquella guerra apresan al gran poeta Miguel Hernández, y Miguel Hernández escribe desde la cárcel Las nanas de la cebolla, Vientos del pueblo, unos poemas extraordinarios. ¿Quién se acuerda de sus carceleros? Acá, cuando pase el tiempo, nos percataremos que incluso estos también son tiempos de creación. Yo les voy a poner este ejemplo. Así como he puesto el ejemplo de España, con Miguel Hernández, con Federico García Lorca y con el gran Miguel de Unamuno. Pongo el ejemplo de esta universidad. La universidad han declarado que está en una situación vulnerable. Está vulnerable, las paredes de la universidad están vulnerables. Pero la gente que trabaja en esta universidad está afectada, por supuesto, pero está en pie de lucha. Estamos haciendo los programas, seguimos reuniéndonos con los estudiantes, seguimos haciendo los planes, seguimos planificando. Y el que le planifica, ¿qué es lo que dice el que planifica? El que planifica es porque tiene la esperanza y la certeza de que va a ejecutar el plan. Es decir, un planificador siempre tiene que ser optimista, dice, nosotros vamos a seguir haciendo cosas por el país. No nos quedamos cada uno en su casa a llorar de tristeza por la tragedia, sino que también salimos a la calle, amamos a nuestros seres queridos, los abrazamos, los bendecimos y salimos a hacer una obra. Lo que se va a recordar de este tiempo de Venezuela es que Venezuela
es grande, es poderosa y se va a seguir levantando, repito. Así como nadie se acuerda ahorita de quiénes fueron los verdugos de García Lorca, nadie se acuerda de los falangistas que apresaron a don Miguel de Unamuno, nadie se acuerda de los carceleros que pusieron en prisión a Miguel Hernández, nadie se va a acordar de los graves problemas, se van a acordar de cómo vamos a salir de todo esto, verdaderamente fortalecidos como pueblo y como género humano. El 20 de marzo de 1835, es decir, un mes después del terremoto de allá de Concepción, la Intendencia de Concepción nombró una comisión de 3 científicos para evaluar los daños, tanto del terremoto como del tsunami. Uno era francés, uno venezolano y el otro chileno. Charles-François Ambrose Lozier vivía en Chile desde 1822, año en que el gobierno de Bernardo O'Higgins lo contrató formalmente para hacerse cargo de la enseñanza de las ciencias exactas. Se le encomendó una misión pionera, abrir una escuela industrial que aplicara principios de química, geometría descriptiva, matemática y mecánica, que aplicara principios para la industria agrícola, manufacturera y mercantil del país, convirtiéndose así en el fundador de la educación técnica, la modernización del Instituto Nacional y el inicio del mapeo del territorio nacional. Simón Rodríguez, para el momento en que ocurren el sismo y el maremoto, era una de las mentes más reconocidas y respetadas entre los científicos, tanto sociales como naturales. En el primer cuarto del siglo XIX, Rodríguez trabajó en Europa en un laboratorio de química industrial. En septiembre de 1830, había publicado en la imprenta del gobierno de Arequipa, administrada por Pedro Benavides, el estudio científico Observaciones sobre el terreno de Incocaya con respecto a la empresa de desviar el curso natural de sus aguas y conducirlas por el río Zumbay al de Arequipa, en el que demuestra sus conocimientos de ingeniería hidráulica y un profundo saber geológico. En 1834 publica en la misma ciudad de Concepción Luces y Virtudes Sociales. Juan José Arteaga, por su parte, fue un agrimensor y profesor de matemática, era el vaquiano de la comisión. En Concepción era considerado una figura local culta que sirvió de enlace con las realidades geográficas de la provincia por ser un gran conocedor de la geología penquista. Penquista es la gente que nace en Concepción. El 13 de agosto, José Gregorio, de 1835, es decir, casi 4 meses y medio después, los 3 científicos entregan al intendente de Concepción, José Antonio Alemparte, el documento titulado Informe presentado a la Intendencia de la Provincia de Concepción de Chile por Ambrosio Lozier, Simón Rodríguez y Juan José Arteaga, nombrados para reconocer la ciudad de Concepción y sus cercanías después del terremoto del 20 de febrero de 1835, elaborado con el fin de evaluar los daños catastróficos del sismo y determinar si la ciudad debía ser trasladada a otra ubicación. En él, estos 3 científicos diagnostican: no quedó un solo edificio ileso, el mayor número de techos se hundió y ayudó a volcar las paredes. Quedaron muchas de estas en pie, pero hendidas, partidas o fuera de la vertical. Y en las que se conservaron en esta posición padeció mucho el asiento de los materiales. Estos, por su mayor dureza, destrizaron el barro o la mezcla que los ligaba, y los macizos quedaron más o menos falsos. Analizaron además la factibilidad de refundar Concepción en un lugar alternativo menos expuesto, un debate recurrente en la historia de la ciudad debido a los sismos pasados de 1570, 1657 y 1751. En el informe explican que Concepción no necesita de recomendaciones porque goza de la gran ventaja que lleva la existencia al proyecto de existir. Es ciudad fronteriza, resguardada por el Biobío, pero agregan que tiene sus defectos, un malísimo suelo. Se refieren a la firmeza porque es de arena floja y mojada por las vertientes que brotan en las colinas del Caracol, por las aguas detenidas y por las infiltraciones. Lozier, Rodríguez y Arteaga observan un defecto del suelo
no se escurren las aguas. El informe posee un interés científico notable porque incluye observaciones geográficas que coinciden directamente con los datos de Charles Darwin que se encontraban en esos momentos en Chile, junto con Fitzroy. En el texto, Losier, Rodríguez y Arteaga registraron explícitamente que la isla Santa María experimentó un levantamiento vertical de unos 3 metros tras el impacto telúrico. La idoneidad e igualdad de estos datos demuestran que los comisionados mantuvieron conversaciones directas con la tripulación británica en la zona. Esto ayudó más tarde a consolidar las primeras teorías sobre la dinámica de placas de la Tierra. Es importante recordar, José Gregorio, que para 1835 no existía la ciencia llamada sismología, no se hablaban de placas tectónicas, pero lo que sí se puede decir que este informe de Rodríguez, de Losier y de Arteaga es uno de los documentos más importantes que ayudaron a la ciencia de la sismología. A lo mejor no existía la sismología como ciencia, pero fíjate, ya que estás hablando de Chile y estás hablando de sismo, Andrés Bello llega a Chile en el año de 1829, se residencia en la ciudad de Santiago, va a pasar sus vacaciones a Valparaíso y él funda la cátedra de cosmografía y escribe un libro de texto fundamental dedicado a la cosmografía y le propone al gobierno de Chile que contrate los servicios de 2 o 3 estudiantes a los cuales se debía becar para que con el apoyo de cosmógrafos internacionales pudieran ayudar al desarrollo de la ciencia, porque al final esto es un tema científico, no es un tema religioso, no es un tema de creencia. Los terremotos son un hecho natural. Algunos sospechamos que hay países que tienen la tecnología para generar terremotos, pero más allá de eso, que yo particularmente no tengo las herramientas para poder decir si eso es verdadero o falso, existen unos proyectos, el proyecto HARP, que ha sido denunciado al respecto, pero más allá de esa posibilidad, los terremotos son un hecho natural y por tanto debe ser estudiado por la ciencia. Así como existe la ciencia que estudia los terremotos, Bello se planteó estudiar el cosmos y escribió una obra. ¿Qué nos está demostrando esto también? Aprovechando que estaba a propósito de los terremotos, que nuestros grandes hombres escribieron grandes obras de ciencia, porque solamente cuando hacemos ciencia somos capaces de interpretar el mundo con seriedad, con objetividad y poner soluciones. Por cierto, en el terremoto de 1812 vivía en Venezuela un cónsul llamado Robert Lowry, que él fue cónsul de los Estados Unidos en Venezuela en aquel momento, que como ustedes saben, se planteó una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela y nos mandaron a un personaje, nos lo mandó los Estados Unidos con una cantidad de paquetes de harina, Walter Scott. Y entonces, bueno, realmente, como lo expliqué en alguna oportunidad, el objetivo del gobierno en aquel momento de los Estados Unidos no era tanto la ayuda humanitaria, sino conocer cuál era la verdadera situación del país, estudiar a fondo el país para tomar decisiones políticas a partir de lo que vieron. Pero Lowry presenta un informe donde dice, en La Guaira solo quedaron 2 o 3 viviendas en pie. Y hay un personaje llamado Richard Bowell que escribió un libro extraordinario que se llama Cruceros y Paisajes. Él fue un legionario británico y en este libro él habla de la vida de Bolívar y de la lucha del pueblo venezolano por conquistar su independencia. Pero no se conforma Bowell, de las dos maneras se le puede decir, con hablar de los hechos épicos que acompañaron la lucha por la independencia, sino él escribe un libro que se llama El terremoto de Caracas, el terremoto de Venezuela de 1812, y lo escribe en forma novelada. Es decir, que hasta un terremoto da pie, por una parte, para que los cónsules den su opinión,
conviene o no conviene hacer negocio, como lo hizo Robert Loring, y también para que algunos hombres, como este legionario británico Bowell, escribieran una novela precisamente sobre el tema de los terremotos. Es decir, que un terremoto da para que caigamos en la pesadumbre absoluta, pero también da para la ciencia, como el caso de Andrés Bello o de Simón Rodríguez, y también da para la poesía, y también da para la literatura, como en el caso de Bowell. Un terremoto como el que hemos vivido da para todo, y lo mejor es que nosotros, como sabemos que es un hecho natural, nos apropiemos de las herramientas científicas para poder mantenernos con vida, para crear estructuras sismo resistentes y para seguir adelante en medio de la calamidad. El informe del 13 de agosto de 1835 no se limitó a lamentar la destrucción. Propuso una visión audaz para refundar la ciudad bajo criterios modernos, lógicos y preventivos, muy propios del pensamiento de Simón Rodríguez y el enfoque técnico de Laussière. A pesar de que existía una fuerte presión popular y política para mudar Concepción a otro valle, la comisión dictaminó que el problema no era el suelo, sino cómo se construía. Laussière, Rodríguez y Arteaga propusieron prohibir los segundos pisos pesados. Fíjense qué práctico. Exigieron el uso de estructuras de madera flexibles, encadenadas y techumbres más livianas para evitar que los muros colapsaran hacia adentro sobre los habitantes. Estos tres científicos insistieron en el rediseño geométrico y funcional, es decir, ensanchar las calles para que las ruinas de las fachadas no bloquearan las vías de evacuación en futuros sismos. Además, plantearon plazas amplias concebidas como zonas de seguridad y de acopio. Simón Rodríguez impregnó el informe con su visión pedagógica y social. El plan contemplaba la creación de escuelas talleres públicas integradas a la nueva traza urbana. El fin era que la misma población damnificada aprendiera oficios técnicos, carpintería y albañilería moderna, mientras reconstruía su propia ciudad en armonía con la madre naturaleza. Yo creo, José Gregorio, que hoy, que le hemos dedicado este programa, abrir la historia. Y a la ciencia. Abrir la ciencia y sobre todo con hablar de esas anécdotas personales como la de José Félix, como la de mi hija Erika. Yo creo que esto es vital, porque nosotros tenemos que tener sindéresis en estos momentos, pero también tenemos que tener un alto nivel de sensibilidad y de espiritualidad. Me contaba una profesora esta mañana que ella estuvo con los rescatistas merideños. Estos rescatistas merideños lograron salvar a un joven, pero el joven vio cuando su papá murió tapiado. El joven sale y el muchacho insiste en que saquen a su papá, el cadáver de su papá. Los merideños insistieron mucho en que llegaran los topos mexicanos, pero insistieron mucho. Cuando llegaron los topos mexicanos, pasó algo que realmente estas son las cosas que tienen que quedarnos. ¿Saben qué ocurrió en ese momento? Todos se pusieron alrededor en un círculo e invocaron, le pidieron a los muertos que ayudaran a rescatar a los vivos. Estamos hablando de una súplica. Estamos hablando algo de un nivel de espiritualidad que es posible que algún científico diga, eso no se hace en un momento así. Pues, ¿cómo le vas a explicar tú a un topo mexicano que eso no se hace? Esta misma profesora me contaba que tuvo la oportunidad de hacer un trabajo importante en las cercanías de Carmen de Uria cuando la vaguada de 1999, cuando ella fue, la gente organizada como es el pueblo,
No, aquí ya está el grupo que cocina, aquí está el grupo que cose, aquí está el grupo que friega, aquí está el grupo. Entonces ya digo, ¿y qué puedo ayudar yo? Bueno, encárgate del grupo de los niños, porque esos niños están, bueno, se portan mal, como son los muchachos, pues, jugando, echando broma, corriendo. Y ella se encargó de los niños, hizo una actividad pedagógica, y una de las niñas, porque estamos hablando de diciembre, recuerden que la vaguada fue el 15 de diciembre, y esta anécdota ocurrió cerca del 24, del 25 de diciembre, y aquella niña le dijo a esta profesora: tú sabes que el niño Jesús de Carmen de Uria se murió. Únchale, cuando yo oí eso, José Gregorio, esa es una niña que está hablando. Ya estamos terminando el programa de hoy. Una anécdota también con el elemento espiritual. Me la contó la poeta y escritora Carmen Francis Arguinzones. Ella es una estudiosa del pensamiento de José Gregorio Hernández, nuestro santo, el santo de los suramericanos, de los venezolanos, de los andinos. Y ella tiene una gran biblioteca en su casa. Ella vive en Parque Central y comenzó el terremoto. Se cayeron los libros, pero 2 libros quedaron de pie. Aquellos libros que eran la biografía de José Gregorio Hernández. Hoy nosotros estamos como esos libros, de pie, con fuerza, con esperanza, y así nos vamos a mantener de pie, triunfantes como José Gregorio Hernández. Así es, transmitió para ustedes Radio La Uicom, Comunicación para la Liberación, desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones, con nuestra rectora Tania Valentina Díaz y todo este equipo maravilloso de jóvenes que gracias a ellos ustedes pueden seguirnos. Hasta la próxima oportunidad, José Gregorio. Aquí andamos. Aquí estamos. Con José Gregorio. Con José Gregorio Hernández. Chao. Gracias. Y así llegamos al final. Gracias por subir el volumen y ser parte de nuestra comunidad. Este espacio llega a ustedes gracias a Tania Díaz, rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones; Nazaret Yepes, directora general de Comunicaciones; Rodney Capote, coordinador general de la estación; Armando Franco, en la dirección de transmisiones; Luis Morín, en la coordinación de transmisión; y nuestro personal técnico: Franklin Morín, Lady Fernández, Emmanuel Rojas, Rendel Pedrosa, Diosnerlis Guzmán, John Nivelis y Franklin González.